Vamos. Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas alrededor del mundo, ministros del Señor, pastores, maestros y también evangelistas, profetas, misioneros y concilios que componen, ¿verdad?, una estructura para mandar predicadores, evangelistas y misioneros al mundo entero. Estamos aquí en Iglesia Revelación Eterna y su servidor como maestro en esta ocasión para traer una enseñanza y compartirla con ustedes, amigos y amigas y hermanos y hermanas. No importa tu estrato social, no importa tu posición, tu rango, no importa quién sea, Dios te ama y está interesado en ti, y la palabra de Dios es para todos. Amén. Y en esta gloriosa mañana aquí en Iglesia Revelación Eterna, en la ciudad espacial de Houston, Texas, con este grupo de hermanos y hermanas redimidos por la sangre de Cristo, aquí somos una iglesia biblista. Nos enfocamos solamente en la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios y a Cristo, que es la palabra hecha carne. Amén. Y estamos estudiando la palabra, el libro de los Hechos, todos los domingos. ¿Por qué, hermano? Porque queremos salir de la ignorancia. ¿Por qué estamos estudiando la palabra de Dios? Porque no queremos que nadie nos engañe. Y vamos a pedir a todos que dejen su, ya sabes, su dispositivo electrónico y se enfoque con su Biblia en la palabra de Dios, porque vamos a estudiar el libro de libros, el libro sagrado. ¿Cómo se llama? Biblia viene del griego biblos y significa colección de libros. ¿Y cuántos libros tenemos en la Biblia, hermano? 66. Mire, este es un arma con 66 balas. Si el diablo te hace fracasar, te engaña, te derrota, es porque no sabes manejar el arma de Dios y no sabes cómo dispararle las balas al chamuco, a Satanás, al diablo. Por eso estamos aquí, porque no es posible que como soldado de Cristo, guerrero del Señor, teniendo el arma más poderosa de la tierra, hermano, con 66 balas, hermano, no es posible que tú no aprendas a usar el arma de Dios, que es la Biblia, y aprendas a disparar esas balas al enemigo. Si él te está disparando los dardos de fuego a tu mente, a tu corazón, ¿tú vas a dejar que te acribille, que te dispare, que te haga daño? No, si te lanza un dardo de fuego a tu mente, a tu corazón, tú lánzale 3, 4, 5, si es posible, las 66 balas. No pienses que con ir al restaurante hondureño donde te venden baleadas, con eso lo vas a resolver todo. No, hermano, esas baleadas tan ricas, pero esas no matan a nadie, solamente llenan y sales como el esposo de la ballena. Va lleno, ¿verdad? Ya puedes sonreír si quieres, hermano. Hechos, capítulo 15. Allí vamos a tomar la base para la enseñanza de hoy. Y vamos a interactuar porque es una enseñanza. Si va a comentar, alce su voz en cuello. Si va a hacer preguntas, grite, que se oiga, para que la grabación se escuche bien. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, la base que vamos a tomar ahora para la enseñanza es Hechos capítulo 15. Y el tema va a ser este, aunque le parezca curioso, pero escúchelo bien. El tema va a ser la fuerza, escuchen, la fuerza de la religión. ¿Ok? La fuerza de la religión. Podríamos decir el poder, pero se oye mejor la fuerza, ¿verdad? Porque es una fuerza que jala a muchos. Amén. Como un imán hacia esa religión. Vamos a ver entonces allí en Hechos capítulo 15, pero antes quiero decirle como introducción,
¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra religión? ¿Habrá religión buena? No, ¿O todas son malas? todas son malas. No hay una religión buena. Lea Santiago capítulo. Hay una religión buena, ya. Entonces, hay religiones malas y hay una, escuche, una religión buena, que es la religión de Cristo, la religión de Dios, la religión de la Biblia. Entonces quiere decir que hay muchas religiones malas, ¿verdad? Pero solamente hay una religión buena. Ahora le voy a explicar el término religión para que usted pues se quite esos prejuicios, ¿verdad? Ideas equivocadas de lo que otros han dicho en el pasado, que todas las religiones son malas. Pero no, hermano, todas menos una. La religión de Cristo, la religión de la Biblia, la religión de Dios es la única buena, porque Santiago dice que si alguno se cree religioso, ¿verdad?, tiene que obedecer la palabra, porque la religión buena, sin mancha, sin mácula, es ¿cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas y apartarse de la contaminación del mundo, del pecado. ¿Entendió eso? Esa es la religión de Dios, es la religión de Cristo, es la religión de la Biblia, ¿ok? Esa religión, la única, esa sí es buena. Pero todas las demás religiones, ¿verdad?, que permiten el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La mezcla. Usan la Biblia más otras cosas. Usan un libro más otras cosas. Es una mezcolanza, una mezcla, ¿verdad? Religión en el latín significa religar. ¿Ok? ¿Qué le viene a su cabeza cuando dice lígalo o relígalo? O sea, amárralo bien, átalo bien, ¿verdad? Porque si no se va a soltar. Entonces cuando tú aceptas a Cristo, te has ligado, bien amarrado, te has ligado a Cristo. Y si Cristo vive en ti, si tu fe está en Cristo, tú tienes la verdadera religión, la religión que viene de Dios, la religión de Cristo, porque religión es unirte, atarte, ligarte, hacerte uno con lo que crees, ¿sí o no, hermano? Lo digo para que así se despeje su mente de tantos prejuicios y de tantas cosas que se han enseñado, que a veces las aceptan y no las examinamos, hermano. Hay que examinarlo todo, retener lo bueno y lo demás hacerlo a un lado. Mire, los adventistas no fueron más adelante, se quedaron con los libros de Elena G. de White. Los testigos de Jehová no fueron más adelante, se quedaron con los 7 tomos de Carlos Russell. Los mormones no fueron más adelante, se quedaron con los escritos de... ¿Cómo se llamó él? Joseph Smith. José Smith. Y así, hermano, estas religiones falsas, ¿verdad? Sus líderes les enseñaron a sus feligreses y ellos se quedaron con esas religiones falsas. No salieron de allí, no se superaron. Entonces, hermano, tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender, hermano, de otro, a salir de las religiones falsas. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 17 y 18? Dice, salí de la gran religión de Babilonia. Dice, la madre de las religiones de la tierra, de las rameras, de las prostitutas, de religiones falsas. Se nos llama a salir de esa religión madre de Babilonia, que significa confusión, a salir de todas las hijas, las falsas religiones, porque hay miles de religiones que no tienen su base en la palabra. Hay miles de religiones que no están fundadas en Cristo. ¿Entendió eso? Cualquier religión que no tenga a Cristo como el único camino hacia Dios es falsa.
Y hoy vamos a hablar de la religión de los judíos. Hoy vamos a hablar del judaísmo, que es muy antiguo, que se inició allá en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, 2000 años antes de Cristo, porque de ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, de ahí viene el pueblo de Israel, de ahí viene, ¿verdad?, la ley de Moisés, de ahí viene la circuncisión, de ahí vienen las leyes judaicas, de ahí viene el judaísmo, de ahí viene, hermano, ese sistema religioso, ¿ok? Pero muchos de ellos, que su fe estaba basada en la palabra de Dios, tenían un buen judaísmo, pero se le fueron agregando cosas y tradiciones y un montón de cosas. Y cuando aparece el grande, el mero que es Cristo, la gente rechaza el camino a Dios por su religión. Y aquí vamos a mirar ese proceso de, vamos a decir, de traslación, de dejar una sombra para seguir una realidad, ¿ok? Entonces, si está de acuerdo o no con lo que le digo, usted escúchelo, examínelo, mastíquelo, pruébelo. Y si es bíblico, reténgalo. Y si no, lo masticó y sabe a rayo, lo escupe. Pero si es bíblico, es palabra, lo que yo le estoy diciendo en Santiago, ¿verdad? ¿Alguien tiene la cita? Yo creo que cualquiera puede darme la cita de Santiago, ¿verdad? Capítulo 2 me parece, donde dice que si alguno se cree que es religioso, asegúrese si su religión es buena o es mala. ¿En qué está basada su religión? O sea, ¿con quién estás ligado? ¿Con tu criterio, con tu filosofía, con enseñanzas humanas? ¿O tu religión está basada en la palabra, en Cristo? Estás ligado, religado, unido, fusionado con Cristo. Hermano, ya debería haberlo encontrado desde cuándo. Yo podría haberlo encontrado ya, pero yo le estoy dando a usted una oportunidad para que se desarrolle y pueda sobresalir entre el puño y el montón, ¿verdad? Pero bueno, ok, está bien. Santiago, capítulo ¿qué? 1, verso 26. Mire, ya lo encontré y usted duró ahí no sé cuánto. Si alguno se cree religioso entre ustedes, hermanos, que están ahora aquí, porque el mensaje es para nosotros, y no refrena su lengua, es un chismoso, calumniador, criticón, condena a todo mundo, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal persona es vana. No tiene valor, no tiene sentido, no tiene sustento, no tiene sustancia, no tiene vida. Dice la religión pura. Escuche, por eso le estoy hablando que hay religiones buenas y malas, pero hay religiones malas y hay solamente una religión buena. Mire lo que dice verso 27: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta. ¿Cuál es, Santiago? Visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Cuándo? En su sufrimiento. ¿Y qué más? Y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la religión, la única buena, es la que está basada en Cristo, la que está basada en la santidad de Dios, la que está basada en la palabra, la que está basada, hermano, en Dios, que es 3 veces santo. ¿Escuchó? Entonces sí hay una religión buena, la única, la religión de Dios, la religión de Cristo, la religión basada en la palabra. Pero hay muchas, las demás son falsas. ¿Sí o no? Ya lo explicamos, entonces ya lo encontré. Vamos a Hechos capítulo 15. Vamos a leer, dice: entonces algunos que venían de Judea, escuchen, venían de Judea, de la Tierra Santa, enseñaban a los hermanos y iban ¿para dónde? Iban a la iglesia de, ¿cuántos se acuerdan? A la iglesia gentil. ¿Cuál era esa iglesia que se fundó allá con Bernabé? De Antioquía. A la iglesia que estaba en Antioquía, que era una iglesia gentil. ¿Escuchó? De Jerusalén, de Judea, de la Tierra Santa, de allá de la tierra de los judíos, de Judea, se mandan
unos delegados o va un grupo religioso de fariseos y van allá a una iglesia gentil, allá en Antioquía, una iglesia fundada por Bernabé y Pablo, ¿ok? ¿Y qué pasó? Van pues a decirles que no es suficiente con lo que han hecho para ser salvos, ¿ok? Estos judíos, fariseos, legalistas, ¿verdad? Ya sabemos que los legalistas es difícil arrancarles el legalismo, que piensan que con llenar una lista grande de mandatos, de ordenanzas, de cosas, es como se va a llegar a Dios. Y eso hace a un lado el camino a Dios, que es Cristo, ¿verdad? El legalista piensa que por lo que hace, por sus buenas obras, va a llegar a Dios, va a ser salvo. Pero eso es una enseñanza diabólica y satánica, porque si usted cree que por sus buenas obras va a llegar a Dios, entonces hace vana la sangre de Cristo, hace vano el sacrificio de Cristo. Si por la ley, la observancia de la ley de Moisés, usted pudiera ser salvo, entonces en vano murió Cristo, hermano. ¿Ve? Es una doctrina satánica. El tratar de ser salvo por medio de las buenas obras es una doctrina diabólica. Porque quien trata de ser salvo por sus buenas obras, la gloria es para esa persona y le roba la gloria a Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe en Cristo para que la gloria el honor sea para Dios, hermano. ¿Lo entendió? Pues déjeme entonces. Entonces vamos a considerar aquí un problema religioso. Tenemos la religión verdadera en Antioquía, en una iglesia gentil, y tenemos la religión falsa en Judea, en Jerusalén, la religión del judaísmo. Hoy en día hay tres grandes religiones que predominan en el mundo. Dígame usted cuáles son. La religión del islamismo y la religión del judaísmo y la religión del cristianismo. Tres grandes religiones en el mundo, ¿ok? Bueno, se clasifican por los seguidores, por eso se le llama las tres grandes religiones, que se están uniendo para hacer una sola religión, pero va a ser una mezcla de religión. Se le llama, ¿cómo se llama? Ecumenismo. ¿Entienden? Pero Dios no es ecuménico, ¿verdad? No, Él solamente tiene una sola religión. Y nuestra religión, por así decirlo, se personifica en Cristo. Él es nuestra verdadera religión porque nuestra fe está fundada en Cristo. Estamos unidos a Él y ligados a Él y religados con Él. Y por eso es que tenemos la verdadera religión, porque está fundada nuestra creencia en Cristo. Muy bien, de acuerdo. Entonces, acuérdense de lo que les dije anteriormente, hermano. Tenemos aquí dos religiones, la religión del cristianismo, ¿verdad? Y la religión del judaísmo. El judaísmo es muy antiguo, pero en este judaísmo había grupos de personas que realmente, ¿verdad?, era un remanente creyente en las promesas de Dios. Y cuando Cristo vino, parte de ese judaísmo aceptó a Cristo, lo aceptó como su Mesías. ¿Sí entienden? Pero una mayoría lo rechazaron, hermano, porque para ellos era más importante las tradiciones de su religión que la esencia, la sustancia del verdadero judaísmo era creer en las promesas del león de la tribu de Judá. Ese es el verdadero judaísmo, que tú crees en el Mesías, el león de la tribu de Judá, hermano. Y ahora, estos cristianos que aceptaron a Cristo venían del judaísmo, dejaron el judaísmo, que era una sombra que apuntaba a Cristo, y aceptaron la realidad que es el Mesías. Y ahí comienza, ¿verdad?, la religión, por así decirlo,
de Cristo y comienza a haber oposición del vino viejo, añejo, ¿verdad? Porque quieren introducir, ¿verdad? ¿Qué? Quieren introducir lo nuevo a lo viejo. Y Jesús dijo, no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Los odres viejos es el judaísmo de las sombras, es el antiguo pacto, la circuncisión y la ley de Moisés. No pueden estar juntos, hay que separarlo. Vino nuevo en odres nuevos. Vino viejo en odres viejos. No rías, hermano, Dios lo veo a veces. No sé si es porque toma en serio la enseñanza, porque está aprendiendo, pero estamos hablando de la fuerza de la religión. Ahora ya sabe que mi religión es Cristo, que la verdadera religión está fundada en Cristo, mi fe está en Cristo. Si tienes a Cristo, estás en el verdadero, hermano, en la verdadera religión que nos lleva a Dios, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Si tu creencia está fundada en Cristo, entonces tu religión es cristiana, verdadera, y es segura, y es sin mancha. Es una religión santa, una religión, hermano, que obedece. Era un religioso, pero bíblico, de los buenos, que obedece, que practica tu fe en Cristo, que le escucha, que lo obedeces, que hace lo que Él dice, ¿verdad? Pero hay una sola religión verdadera en el mundo, y eso es tu creencia en Cristo. ¿Entienden? ¿Por qué le llamamos religión verdadera? Porque una religión es un sistema doctrinal. ¿Ok? Ahora, Cristo tiene un sistema de doctrina. Ahí están los 4 evangelios. ¿Ok? Y usted cree en Cristo y en su doctrina. Cualquiera que diga que es cristiano y rechaza la doctrina de Cristo, entonces no tiene al verdadero Salvador. ¿Entendió esto? Entonces aquí miramos una iglesia judía con una iglesia gentil. Pablo más adelante va a decir que el plan de Dios era tener misericordia de todos. ¿Sí o no? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Pero dice, de tal manera amó Dios a los mexicanos. ¡Oh! A los guatemaltecos no. De tal manera amó Dios a los hondureños, árabes, chinos, japoneses, gentiles, judíos. ¿Por qué no dice así Juan 3:16, hermano? De tal manera amó Dios a todo ser humano, hermano. Estamos hablando que Dios es para todos y todos deben de ir a Dios, hermano. Dios no tiene diferencia entre raza y credo, no hace discriminación, no hace excepción de personas. El verdadero cristiano no discrimina, el verdadero cristiano no hace excepción de personas. ¿Sí entienden? Les comparte a Cristo a católicos, a testigos, a mormones, a solo Jesús. Les comparte a Cristo a todos. No importa su creencia, sean escépticos o ateos. Les comparte a Cristo a todo el mundo, hermano. Porque Él es el único camino. En el Antiguo Testamento la gente era salva. ¿Por qué? Porque creía en el Mesías que había de venir. Lea Hebreos capítulo 11. Ahí está la fe de los grandes héroes que creían en el Mesías que iba a venir. Así siempre toda la gente ha sido salva en la Biblia. Creían en el Mesías que había de venir. ¿Ok? Y ahora nosotros somos salvos porque creemos en el Mesías que ya vino y que va a regresar. La salvación de Génesis, Apocalipsis ha sido y será siempre por la fe en el Mesías. Que iba a venir, que ya vino y que va a regresar, hermano. La salvación nunca ha sido por la circuncisión, no ha sido por un pacto de sangre. La salvación nunca ha sido por un sistema de leyes, por guardar ceremonias, por guardar mandamientos. No, la salvación siempre ha sido por fe, hermano. De Génesis a Apocalipsis. Esa es la religión verdadera, ¿ok?
Las falsas van a agregar un montón de cosas. Van a decir, Cristo más la circuncisión, Cristo más las fiestas judaicas, Cristo más las tradiciones, Cristo más tus buenas obras, Cristo más esto, más lo otro, más aquello, más el sábado, más el bautismo. No, hermano, la verdadera religión es Cristo. Él es, hermano, el centro de nuestra creencia, de nuestra religión. Y la salvación viene únicamente por Él. No es Cristo más esto y aquello. No es Cristo más mis buenas obras. No, Dios no necesita ayuda. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario la que salva. No son tus sacrificios, no son tus buenas obras. Si así fuera, en vano murió Cristo en la cruz. Pregúnteme, entonces, ¿para qué se dio la ley? ¿Para qué se dio la ley, pastor? ¿Para qué se dieron las ceremonias? Sí, mire, ¿para qué Dios le dio a Abraham la circuncisión? ¿Para qué le dio leyes? Hermano, la circuncisión tiene que ver con un pacto. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham de la circuncisión, de cortar el prepucio del miembro viril del hombre, era para hacer un pacto con Dios, era un pacto de sangre. Pero la circuncisión era un pacto transitorio, entiéndanlo todo, hermano. ¿Ok? Pero era un pacto que iba a tener su final porque era una sombra, era temporario y era solamente para el pueblo de Dios. El pacto decía, tú eres mío, Israel, y yo soy tu Dios, tu único, porque había mucha creencia en diferentes dioses, se llama el politeísmo. Pero Dios quería que su pueblo fuera ¿quién? Monoteísta, que se conformara con el único Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Después de Abraham vino la ley de Moisés. Y usted se pregunta, ¿para qué vino la ley de Moisés? Mire, la ley de Moisés vino para revelar al pueblo su pecado. La ley es la que define qué es pecado y qué no es pecado. ¿Entiende eso? La ley fue dada para revelar que el hombre es pecador. Y como pecador, nadie lo puede salvar, solamente Dios, Cristo, puede hacerlo. Pero el hombre, los religiosos pensaron que la ley era el camino hacia Dios, como si fuera una escalera por la que vas subiendo hasta que llegas a Dios. Y así es como el enemigo engaña o engañó en el pasado a los religiosos y sigue engañando en las iglesias, porque todavía hay iglesias legalistas, hay iglesias mesiánicas que quieren introducir la sombra en la iglesia. Todavía usan el talí, usan el candelabro, usan la kipá, usan un montón de cosas que tienen que ver con la sombra, con el antiguo pacto, con el pasado, y piensan que tenemos que guardar la ley de Moisés para ser salvos, los 10 mandamientos. ¿Usted cree que puede guardar la ley? Por 1500 años se probó de que el ser humano no puede guardar la ley de los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque la ley de los 10 mandamientos es perfecta, tiene 2 dimensiones. La dimensión externa de afuera y la dimensión de adentro. No solamente es pecado cometer adulterio en el acto, haciendo el coito, el sexo. También mirar a alguien para codiciarla, ya pecaste. Ahora, la pregunta es, ¿quién no ha robado en su vida? ¿Quién no ha blasfemado, no ha criticado, no ha chismeado? ¿Quién no ha estafado? ¿Quién no ha cometido adulterio al mirar lo que no es suyo? ¿Quién no ha fornicado? ¿Quién no ha tenido otro Dios dentro de él? ¿Sabe? ¿Quién no ha adorado ídolos? Cualquier cosa que tú tengas antes que a Dios es un ídolo. Tu ídolo puede ser el dinero, puede ser el carro, puede ser tu propio ídolo, tu propio Dios, porque tú eres primero en todo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y tú te amas más que a Dios. Eso es un ídolo. Aquello a que tú le dedicas más tiempo, eso es un ídolo. Hijitos, guardados de los ídolos, hermano. Entendamos que nadie ha podido ni podrá guardar la ley de Dios.
Dios no dio la ley de los 10 mandamientos ni la ceremonial para salvar a la humanidad. Él la dio para revelar el pecado del ser humano y que se viera en el espejo. Yo le pregunto, ¿el espejo puede quitarte las manchas? ¿Te puede lavar? ¿Te puede limpiar? Entonces, ¿para qué es el espejo? Para mirarte lo bonito, lo guapo que estás. ¿Ah? O las arrugas, o lo despeinado, o esa ropa que pues, no está planchada, está arrugada. Mire, el espejo es para mirarte cómo estás. Y así te peinas, te limpias, te pones ahí tú sabes, tantas cosas para mirarte bonito, ¿sí o no? Pero el espejo no puede hacer nada por ti, nada más te muestra cómo estás y ya. La ley de Dios es perfecta, es un espejo. Pero la ley no te puede perdonar, no te puede salvar, no puede hacer nada por ti, nada más. Como un espejo te revela que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Necesitan un puente, necesitan un mediador, necesitan un salvador, un redentor, necesitan una persona que los pueda librar de ese abismo del pecado. Hasta aquí, ¿está claro, hermano? Ya acuérdense, tiene un comentario, levanta su mano y habla fuerte, ¿ok? O si tiene una pregunta también la puede hacer. Este era el problema de la iglesia de Jerusalén, de Judea, de allá donde empezó el cristianismo, allí en Jerusalén. Ahora tenemos a una hija acá en Antioquía, una iglesia gentil, y aquellos según piensan que saben más porque su religión tiene más tiempo y esta apenas va comenzando, es una hija, quieren decirles que ellos están mal. ¿Por qué? Porque dicen, ellos tienen que circuncidarse, ¿escuchó? Y guardar toda la ley de Moisés para que sean salvos. En otras palabras, Arturo, necesitas a Cristo, mijo, y necesitas circuncidarte y necesitas guardar la ley de Moisés si quieres ser salvo. Pero si no, de nada te sirve tener a Cristo. Mire, así hay mucha gente, iglesias judaizantes, iglesias mesiánicas falsas, que dicen Cristo más la ley, Cristo más los 10 mandamientos, Cristo más la ceremonia, Cristo más la fiesta, Cristo más el sábado, Cristo. Hermano, por favor, Cristo no necesita ningún agregado. El único, no hay otro debajo del cielo en quien usted pueda ser salvo, solamente Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero los legalistas en los tiempos de Jesús, ¿sabe por qué? ¿Por qué ellos rechazaron a Cristo? Dígalo, pregúnteme. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber? Porque los judíos decían que el camino hacia Dios eran los 10 mandamientos. Entonces, si ya tenían el camino hacia Dios, que eran los 10 mandamientos, ¿para qué necesitaban a Jesús, hermano? Pero así creían ellos. Pablo era irreprensible. En Filipenses capítulo 3, ahí despliega todas sus credenciales. Y dice que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Mire, si alguien podía ser salvo por guardar la ley, el primero iba a ser Pablo. Pero ¿por qué Dios tuvo que Cristo aparecerse a Pablo y decirle, tu religión, tus tradiciones que rechazan al Mesías te van a llevar a la condenación? Soy yo el único que puede salvar. Porque yo vine conforme al judaísmo, decía que iba a venir ¿un qué? Un Mesías. El león de la tribu de Judá. De ahí viene el judaísmo. Pero ustedes han rechazado al león de la tribu de Judá y andan matando a los cristianos. Si el Señor no se revela, Pablo se hubiera perdido. Pero Dios es sabio, en lugar de matarlo, ¿qué hizo? Lo perdonó y ahora se está ganando millones por medio de las 13 cartas que él escribió, hermano. Dios gana más cuando te perdona y te salva, te cambia y te transforma para que ganes a miles, que si te mata. Mire, Dios es sabio. Pero si alguien pudiera ser salvo por medio de la observancia de la ley, este fariseo, Saulo de Tarso, sería el primero.
Pero él se considera el mayor de todos los pecadores, hermano. ¿Cómo la ve desde ahí? Mire, dice, yo tengo al judaísmo que rechaza a Cristo, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Hermano, alábale. Si tienes a Cristo, estás completo en él. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Me avisa, hermano, porque yo me emociono tanto y puede estar aquí todo el día. ¿Qué? ¿Ven? Porque está bueno, está aprendiendo. Lo decimos para que nadie te engañe, hermano. Pero aquí tenemos entonces la iglesia madre, corrigiendo, entre comillas, a la hija. Y la hija es una iglesia gentil. Y la madre es una iglesia judía que tiene miles de años. Y dice que pues sabe más y hay que corregir a la hija porque no sabe nada. Y que hay que agregarle, ¿qué? Hay que agregarle la circuncisión. Así hay muchos predicadores en las redes sociales, ¿no los ha oído? Que dice que usted tiene que circuncidarse si quiere ser salvo. Tiene que tener a Cristo, el Mesías, sí, pero tiene que circuncidarse. No, yo no dejo. Usted circuncida a su niño, pero por un motivo de salud, por higiene. Pero no lo haga por motivo religioso, porque eso no sirve delante de Dios, hermano. Eso ya pasó, tuvo su tiempo. Dios estaba enseñando al pueblo. Pero ¿por qué fue justificado Abraham? Pero fue justificado antes de la circuncisión o después. Exacto. Abraham fue salvo y justificado antes de circuncidarse. La circuncisión se le dio como un pacto de que vendría una simiente de él que serían bendecidas todas las naciones. Pablo Romano está diciendo, nuestro padre Abraham fue justificado y salvo por la fe, no por la circuncisión. Y la iglesia madre de Jerusalén, los judaizantes decían, la iglesia gentil que está en Antioquía, hermano Ciel, tienen que circuncidarse si quieren ser salvos. Tienen que guardar la ley de Moisés, porque es Cristo más la ley, más los mandamientos, más las ceremonias, más los sacrificios, más el templo. Hermano, Dios lo hace tan fácil. Amén. Cristo ya lo hizo todo. Amén. Lo que tú no podías, Él lo hizo. Amén. Porque la muerte de Él tiene valor, porque Él no tenía pecado. Pero la muerte de nosotros no tiene ningún valor porque somos pecadores, hermano. Lo grande de la muerte de Cristo es que Él no tenía pecado. Y lo grande de Él es que resucitó. No quedó en la tumba. Y mi religión verdadera está fundada en Cristo. Mi fe está fundada en Cristo. Y por eso soy salvo. No es Cristo más el sábado. No es Cristo más la fiesta. No es Cristo, hermano, más la tradición. No es Cristo más los 10 mandamientos. No es Cristo más la circuncisión. Por favor, lo digo esto. Después lo vamos a subir a las redes sociales. ¿Para qué? Para abrirle los ojos a muchos que han sido engañados por las religiones falsas del judaísmo, hermano, los judaizantes. En Gálatas Pablo dice, Dios hace milagros y portentos, señales y maravillas. Dios les ha dado el Espíritu Santo y Dios se ha manifestado a ustedes, Gálatas gentiles. ¿Por qué? ¿Porque guardaron la ley? ¡No! Dios les ha dado el Espíritu Santo, Dios los ha cambiado y los ha transformado, los ha justificado, los ha librado de la culpa del pecado, porque han creído en Cristo, hermano. Entienda eso. ¿Qué es tu fe en la obra más grande que Cristo hizo en la cruz? Ninguna obra tuya se va a poder comparar con la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El diablo quisiera que tú creyeras que por ser bueno, hacer buenas obras y porque obedeces ciertos mandamientos, que así vas a ganarte a Dios y así te vas a salvar. Mentira del diablo. No es por tus buenas obras. Si así fuera, entonces, hermano, murió Cristo. Dígame cuando falten 10, ¿ok? ¿Entiende eso, hermano? Denle un aplauso a Cristo. Y mientras yo agarro aire, y estamos ya en el último round. Sonríase, que Cristo le ama. Eso es, ahora sí dice. Entonces algunos que venían de Judea, ya de Jerusalén, enseñaban a los hermanos que estaban en Antioquía y les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, dice, no podéis ser salvos.
La iglesia de Antioquía ya había aceptado a Cristo y había grandes manifestaciones del Espíritu Santo allí. Amén. Pablo y Bernabé están enseñando y ven la gloria de Dios. Dios se está manifestando porque han creído en Cristo sin tener que circuncidarse, sin tener que guardar los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Mire, hermano, para que usted se dé cuenta que todo es obra de Dios para la gloria y honra de su nombre. Dios recibe la gloria cuando usted depende de Cristo, pero cuando depende de sus buenas obras, usted le roba la gloria a Dios. Sigamos leyendo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda allá, me lo quitaron, pero allá lo tenía el hermano en la pantalla, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, escuchen, y contienda no pequeña. ¿Qué quiere decir que era una discusión y una contienda? Una pelea, un debate con argumentos, con palabras, no con golpes, ¿ok? No pequeña, era fuerte, acalorada. Pablo decía, no necesitan circuncidarse, no necesitan guardar la ley de Moisés. Lo único que necesitan es creer en Cristo y vivir para Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Para mí el vivir no es guardar la ley de Moisés, no es circuncidarme, no es guardar las fiestas, no es guardar el sábado, no es guardar los ritos, no es guardar las ceremonias. Para mí el vivir es para agradar y obedecer a Cristo, hermano. Porque en el Nuevo Testamento hay más de 1000 mandamientos. En el Antiguo tienen como 613, pero nosotros tenemos como 1004 mandamientos. Ya los he contado, los he leído. Entonces, bajo la gracia tenemos mandamientos. No vaya a pensar de que Cristo dice: si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas, como a ti mismo y a los demás también, ¿verdad? Porque Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, ¿en qué se cumple la ley? En amor. Pero el amor no se obliga, el amor tiene que nacer. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. ¿Ok? La ley del amor es la buena, pero el legalismo es lo que se está condenando aquí. El legalismo, que enseñan que por tus buenas obras, por lo que tú haces, por tus logros, por tus esfuerzos, vas a quedar bien con Dios. Así, Israel, pierdes tu tiempo. Es por una fe en Cristo que obra por el amor. Es una fe viva que te lleva a la obediencia a los mandamientos de Cristo, ¿entiendes? Porque estamos bajo la ley de Moisés. No, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amaos unos a otros, hermanos. ¿Entendió eso? Es inteligente. Entonces dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos que estaban ahí en Jerusalén para tratar esta cuestión, este asunto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. Miren cómo Dios estaba manifestando a los gentiles sin haber guardado la ley de Moisés, sin haberse circuncidado, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia que estaba en Jerusalén y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios había hecho con los gentiles. Pero algunos de la secta de los fariseos, es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? La secta, algunos de los grupos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, más querían agregarle la circuncisión a la ley de Moisés y las ceremonias. Dice que habían creído, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo, escuche, querían agregar, se levantaron diciendo: es necesario que circuncidarlos a los gentiles. La iglesia de Antioquía, todos estos gentiles que creyeron en Cristo, necesitamos circuncidarlos y obligarlos a que guarden la ley de Moisés para que sean salvos. De verdad, es lo que quisiera el diablo. El diablo quiere minimizar el sacrificio de Cristo. Usted no le dé lugar a eso. Diga: es Cristo y nadie más. No es Cristo más el bautismo, no es Cristo más el sábado, no es Cristo más la circuncisión, no es Cristo más la ley de Moisés, no es Cristo más la ceremonia del templo, no es Cristo y algo más. No, hermano, Cristo no necesita que tú le ayudes para salvarte. Él es todo suficiente. Pablo dice: el que está en Cristo está
completo, hermano. Él salva totalmente y completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo para mí mismo, vivo para Cristo, vivo para hacer su voluntad, hermano. Entonces, este grupo, hermano, de fariseos religiosos estaban en contra de los gentiles que habían creído. ¿Y sabe qué pasó? Pues en el concilio de Jerusalén se reunió el sínodo allí, todos los líderes religiosos, y ahí estaba Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, era el líder, el mero líder religioso. Allí estaba Pedro, que ya había tenido una experiencia, que Dios le dijo: vete a la casa de Cornelio y dale la buena noticia. Señor, no, él es inmundo, él es un pagano. Y Dios le dijo: esta visión tiene que ver que no llames inmundo lo que Dios ya ha limpiado. En Cristo, la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Y Pedro quiso y no quiso. Él fue y le predicó a Cornelio, y allí nació la iglesia gentil. ¿Escuchó? Ahí nació la iglesia gentil en la casa de Cornelio. Dice que Pedro les estaba hablando de Cristo, y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en otras lenguas, se manifestó el poder de Dios. Cornelio era ¿qué? Un gentil, hermano, pero creyó en Cristo y se manifestó el Espíritu Santo, lo regeneró, lo cambió, lo transformó, los hizo hablar en lenguas y lo selló como propiedad de Dios. Dice Pedro: ¿quién era yo para impedir esto? Aleluya. Pablo, hermano, lo explicó bien claro. Si alguien pudiera ser salvo por la observancia de la ley, yo sería el primero, porque él aventajaba a todos en la religión. Pero él mismo reconoció, me avisa, hermano, que solamente el sacrificio en la cruz del Calvario salva. Dice: de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. ¿De quién, hermano? De Jesús. Y líbreme, Dios, de gloriarme en el mundo o en mis logros, en mis credenciales, en Filipenses capítulo 3. Líbreme el Señor. Él dice: yo me glorío en la cruz de Cristo. Yo no me glorío en las buenas obras, en mis logros, como hay cristianos que se llenan de orgullo y piensan que son mejores que otros. Hermano, aquí el mejor de todos, el más grande, se llama Cristo. Se llama Cristo, hermano. No te miras con otros, mírate con Cristo y ve a dónde le llegas tú. ¿Entiende esto? Porque si tú te mides con los demás, pues te vas a llenar de orgullo si crees que eres superior. Pero si ves que eres menor o menos que otro, te vas a deprimir, te vas a sentir mal, ¿verdad? Nunca te midas con nadie, mídete con Cristo. ¿A dónde le llegas? ¿Al tobillo? ¿A la rodilla? ¿A la cintura? ¿Al hombro? Ok. Mire lo que le estoy diciendo, Filipenses. Vamos a ver aquí rápidamente, Filipenses capítulo 3. Vamos a ver las credenciales que Pablo, Saulo de Tarso, el legalista, el fariseo religioso, que fue instruido y educado por el rabino más respetado de su tiempo, el más famoso, Gamaliel. Vamos a ver qué es lo que él dice, hermano, y cómo lo tiene ahora él, para que si alguno se cree que es religioso y no tiene a Cristo y no le obedece, no vive para él, la religión del tal es vana. Aquí Filipenses capítulo 3, mire lo que dice. Dice: guardaos, verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de estos grupos religiosos, de los fariseos que se convirtieron a Cristo, pero que estaban agregando los ritos, la ley de Moisés, los 10 mandamientos y también la circuncisión. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos no en la ley de Moisés, no en la circuncisión, no en la ceremonia. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no poniendo mi confianza en mis obras, en mis logros, en mis esfuerzos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si es que alguien quiere decirme que no tengo nada,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo lo supero. ¿Por qué? Mire lo que va a decir. Circuncidado, hermano, al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo, de la mera cepa, de la raíz, el mejor de todos. En cuanto a la ley, ¿qué soy? Aquí están pues los fariseos, hermano, que se justificaban por medio de sus obras, su observancia a la ley, ¿ok? En cuanto a celo, ¿qué dice? Perseguía a la iglesia de Cristo. Mire, es lo que hacen los fariseos, es lo que hacen los religiosos, los legalistas, los judaizantes. Persiguen a la religión verdadera, a la iglesia de Cristo. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo era intachable, era irreprensible. Nadie me podía señalar con el dedo y decirme, tú estás quebrantando, violando la ley. Mire qué ceguera. Él pensaba que guardaba la ley y estaba matando a los cristianos, y la ley dice, no matarás. Mire cómo el diablo engaña a los legalistas, ¿verdad? A los religiosos falsos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dicen. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas estas credenciales que tenía allí en su hogar, dice, las he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor a quién, hermano, a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas de él, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Redentor, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo, todas estas credenciales, toda esta vida perfecta de buenas obras, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo sabía, se le abrieron los ojos, camino a Damasco, el Señor se le reveló, ¿qué estás haciendo, Saulo? Me estás persiguiendo a mí, no a la iglesia, a mí. Y te estás estrellando en mí, que soy la roca. Estaba cegado por Satanás, hermano. Mire lo que dice ahí, que él lo tenía todo por basura, todas sus credenciales, todos sus logros, todas esas, ¿cómo le llaman? Lo que cuelgan en la pared, sus títulos, certificados, esos logros del mejor rabino de Jerusalén, del maestro sobresaliente, del mejor líder religioso. Si alguien podía gloriarse era Pablo. Mas sin embargo dice, todos estos títulos los tengo por basura. Esos títulos que daban allí en el concilio de Jerusalén, en las escuelas rabínicas, los tengo. Yo me gradué de todos ellos en ese concilio, pero hoy los tengo por basura. Ahora lo que valoro, lo que aprecio es el tesoro más grande de Dios. Es Cristo, mi Señor. En Cristo he sido enriquecido en todo. Qué tremendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que se obtiene por las buenas obras, hermano, por la observancia, que es por la observancia de la ley, sino la justicia que me viene por creer en Cristo, la justicia que viene de Dios, que se da por la fe, hermano, entienda eso. Finalmente cierro con esto, que hay tres justicias, ya se lo he explicado, ¿verdad? Está la justicia del pecador, que es como trapo de inmundicia delante de Dios, no sirve, que son las buenas obras. Las buenas obras del pecador, esa es su justicia. Que yo no mato, yo no robo, no hago esto, y se justifica que es bueno y por eso Dios se lo va a llevar al cielo. Y es una mentira. La justicia del pecador es como trapo de inmundicia. Mire, trapo de inmundicia en el original, ¿sabe qué es un trapo de inmundicia? Es lo que la mujer usa cuando está en su periodo. Delante de Dios, eso es las buenas obras del pecador. ¿Usted cree que va a haber esperanza de que vaya al cielo así? Nada inmundo entrará en el cielo. Ahora está la justicia. ¿La justicia de quién? Del religioso. La justicia de la ley, que aquellos que piensan que por obedecer, observar,
el sábado, los 10 mandamientos, la circuncisión y las ceremonias y las fiestas, piensan que esa justicia que es por la ley lo va a salvar, pero Pablo dice no, esa justicia que es humana, que es el esfuerzo, que es por guardar la ley, no se puede uno justificar, porque la ley no justifica a nadie. Se dio para revelar y mostrar que el mundo es pecador y que necesita un Salvador. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Justificados pues por la fe en Cristo tenemos paz con Dios, porque éramos enemigos por nuestros pecados, pero al creer en Cristo por nuestra fe, Él nos justifica. ¿Qué significa justificar? Declararte sin culpa, como el juez en la corte. Él te puede condenar o justificar. Si te justifica, la hiciste. No hay cargo alguno contra ti. Estás libre de la culpa. Puedes ir a tu casa. ¿Me entienden? Delante de la Corte Suprema, la única justicia que vale es la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Pregúnteme, ya estoy cerrando. Es su vida perfecta que Él vivió en esta tierra. Señáleme un pecado que Cristo cometió. Él nunca pecó. Si Él hubiera pecado un solo pecado, hubiera impedido que Él resucitara, porque el diablo, la muerte, hubiera retenido a Jesús por un solo pecado. El diablo trató de hacerlo pecar y nunca pudo. Y al morir Cristo sin pecar, derrotó al diablo, lo juzgó y ahora está condenado y va al lago de fuego. Al morir sin pecar, al vivir una vida perfecta, escuchen, esa vida perfecta de Cristo, cuando tú crees en Cristo, esa perfección te cubre como un manto. Y ahora Dios te mira a través de Cristo. ¿Entiendes? Tú eres salvo porque tienes al Salvador adentro. Tú eres salvo porque tienes al perfecto Hijo de Dios adentro. Entendámoslo siempre y compartamos eso, hermano. Que Dios te vea a través de la sangre de Cristo. Dios te vea a través del manto de justicia de Cristo. Dios te vea a través de Cristo. Y Dios te acepta, te justifica y te libra de culpa y de condenación. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo, que es el sacrificio por tus pecados. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Entonces la fuerza de la religión, hermano, es la que usa el diablo, las religiones. Usa las falsas religiones para engañar a miles y millones de gente y llevárselas a la condenación eterna. Está usando la religión de la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras de la tierra, de todas las falsas religiones, y esconde la verdadera religión, que es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es que tú confías totalmente en Cristo para tu perdón, salvación y vida eterna. Y sabes que sin Cristo tú te pierdes. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo está perdido, hermano. ¿Entiende? El que cree ya no es condenado, pero el que no cree ya está. Mire, todo es en el Hijo. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo, escúchalo, Elías, Manolo, escuchen. El que no tiene a Cristo, y con esto cierro, puede tener todas las religiones del mundo y está perdido. ¿Entendió eso? Porque el único camino hacia Dios es Cristo. Si tu fe está en Cristo, tienes la religión verdadera, la religión de Dios, la religión santa, la religión basada en la palabra de Dios. Tu religión está basada en una persona. ¿Entiendes eso? Tu fe está basada no en un sistema, sino en una persona. Cristo trajo, hermano, por así decirlo, la verdadera religión. Y Él dijo, si tú crees en mí, me sigues y me obedeces, tú vas para arriba. Amén. Es el autor de la verdadera y única religión que salva y lleva a Dios. Diga, yo estoy en la verdadera religión y mi religión es Cristo. Así cerramos bajo este tema, la fuerza, el poder de la religión. ¿Ok? Todas las religiones son falsas, pero hay solamente una
verdadera religión, según Santiago 1, 26 y 27. ¿Hay preguntas? Yo ya terminé, cerré. ¿Comentarios? Hermano, practique la apologética. Apologética significa defienda su fe. O no dice nada porque está de acuerdo por lo que le estoy diciendo o porque le estoy mostrando con Biblia esta verdad. Entonces aquí lo vamos a dejar en Hechos capítulo 15, ¿verdad? ¿A dónde llegamos, hermano? Capítulo 15, verso ¿qué? ¿Se acuerda usted, hermano? El 5, ¿verdad? Quedamos ahí. Aunque yo se lo expliqué casi todo, pero lo vamos a dejar ahí porque el siguiente, el maestro que sigue, vamos a ver qué es lo que nos va a compartir, qué es lo que va a agregar, qué es lo que va a decir respecto a esto, ¿verdad? Dígame algo. Cuénteme. 1, 2, 3. Sonríase, dele un aplauso y cerramos bajo el tema: la fuerza de la religión. Bendición.